gracias por acompañarnos en la instalación de la 7ª Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Sean todos bienvenidos. Saludamos a Luis Peroso Cervantes, presidente del Movimiento Poético de Maracaibo, y al doctor Jesús Ángel Semprum Parra, el escritor homenajeado en esta ocasión. El movimiento poético de Maracaibo, la palabra como acto de ciudadanía. El movimiento poético de Maracaibo es una de las experiencias culturales más significativas del occidente venezolano en lo que va del siglo XXI. No nació como una institución formal, ni como una organización de escritorio. Nació del impulso de un grupo de poetas, gestores y lectores que creyeron, en medio de tiempos adversos, que la poesía debía tener casa, calendario y comunidad. Surgido de hecho en 2011 y constituido jurídicamente como asociación civil el 31 de julio de 2013, el movimiento poético de Maracaibo ha sido desde entonces un espacio para la creación, la difusión y el pensamiento poético en la ciudad. Fundado por Luis Peroso Cervantes, presidente, Vanessa Pérez Moreno, secretaria, Jesús Ángel Semprum Parra, tesorero, y los directores Héctor Enrique Pirela Zambrano y Antonio María Claret Piñero Caldera, el movimiento tuvo como objetivo inmediato organizar el primer Festival de Poesía de Maracaibo, celebrado del 7 al 9 de septiembre de 2012, en el marco del 483 aniversario de la ciudad. Aquella primera edición fue una proeza colectiva. Más de 60 poetas de todo el país y un invitado internacional participaron en lecturas, conciertos, presentaciones de libros, talleres y conferencias, con homenajes a grandes voces de la poesía venezolana como Rafael Cadenas, Alfredo Chacón y César Seco. El festival dejó en evidencia la necesidad de un proyecto permanente y articulador, más allá de un evento puntual. Con la legalización de la asociación en 2013, el movimiento consolidó su vocación de continuidad. Ese mismo año organizó el tercer Festival de Poesía, extendido a 5 días, y rindió homenaje a poetas esenciales del panorama regional: Víctor Fuenmayor, Lilia Boscán de Lombardi, Enrique Romero y Carlos Ildemar Pérez. También nació en ese momento Ediciones del Movimiento, un sello editorial autónomo que comenzó publicando los libros Los Heredarios de Carlos Ildemar Pérez, 2 piezas de teatro breve de Enrique Romero y No hay necesidad de mí en los infiernos de Víctor Bielma. Desde entonces, la labor del movimiento se ha diversificado. En 2014 se celebró la primera Semana Zuliana de la Narrativa en homenaje a Jorge García Tamayo. En 2015 se instituyó el Simposio Luis Guillermo Hernández de Pensamiento Literario Venezolano, que reunió a destacadas figuras del pensamiento crítico nacional como Miguel Marco Trillano, Violeta Rojas, Yoyana Humala, Miguel Ángel Campos y Enrique Arenas Capielo, quien ofreció allí su última aparición pública. Ese mismo año se realizó la segunda Semana Zuliana de la Narrativa, esta vez dedicada a José Quintero Weir. En 2018, el movimiento impulsó la Feria Independiente del Libro de Maracaibo con 2 ediciones consecutivas en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez y el Teatro Baral, integrando literatura, música, teatro, cine, pensamiento y comunidad lectora. Los objetivos del movimiento han sido claros desde su fundación: organizar de manera permanente el Festival de Poesía de Maracaibo, fomentar la formación de escritores y lectores, preservar el patrimonio poético de la ciudad,
crear una biblioteca y hemeroteca especializada, impulsar una escuela de escritura en homenaje al poeta César David Rincón y publicar tanto obras individuales como revistas y documentos colectivos que contribuyan al desarrollo de la vida literaria en la región. Siempre desde la independencia editorial, la autogestión y el trabajo colaborativo. En este 2025, y tras el sensible fallecimiento en 2019 del poeta y director fundador Héctor Enrique Pirela Zambrano, figura entrañable en la vida cultural maravina, el movimiento se renueva con la incorporación del doctor Martín Jesús Leal Guerra como nuevo miembro directivo, reconocido académico, psicólogo clínico, investigador y autor de varios libros en el área de gerencia humanista y resiliencia. Martín Leal aporta al movimiento una mirada estratégica, pedagógica y profundamente humanista que enriquecerá las líneas de acción de la asociación sin perder su raíz poética. Hoy, el movimiento poético de Maracaibo no es solo un ente organizador, es una comunidad viva, un espacio donde se cruzan generaciones, estilos, estéticas y disciplinas. Un lugar donde la poesía no es un lujo, sino una herramienta para pensar, recordar y resistir. Un espacio de encuentro que desde el Zulia ha trazado puentes con todo el país. La palabra, como siempre, ha sido el centro, pero también la acción, la memoria, el trabajo colectivo y la visión a largo plazo. En tiempos en los que la cultura ha debido reinventarse, el movimiento poético de Maracaibo ha seguido en pie, reafirmando que la poesía no se rinde. Gracias al apoyo de la Fundación Teatro Baral y de nuestros aliados y patrocinantes, la Universidad del Zulia y su Ediluz, editorial de la Universidad del Zulia, Piticos Restaurant, Tienda Química, Sivana y el Club Náutico de Maracaibo, el diseñador Douglas Tapia y los gerentes Edwin Montes y Ninosca Montiel, sus aportes han sido indispensables para la realización de esta 7ª edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Seguidamente vamos a escuchar palabras de Luis Peroso Cervantes, presidente del Movimiento Poético de Maracaibo. Aló. ¿Se escucha mejor? Porque hay como un... Aló, 1, 2, 1. Aló. Bueno, muy buenos días. Agradecido con todos por su presencia en esta sala. Decía Alexis, hace una media hora decía que era extraordinario que pudiéramos inaugurar esta sala con la Feria del Libro, que fuera la Feria del Libro el punto de inicio de la historia cultural de este espacio del Teatro Baral, que como la abuela del refrán, todos los días tiene nuevos retoños, ¿no? Un teatro de 140 años que en el 2025 dice tenemos un nuevo espacio, en el mismo diseño que hizo el arquitecto de la remodelación. Porque este edificio también es diseño de León Joel y podemos decir que estamos en el antiguo, en el maravilloso y antiguo Teatro Baral, el segundo teatro más antiguo de Venezuela. Cuando nos toca dar inicio a una feria o a un festival de poesía, pasan muchísimas cosas por la mente. Lo fundamental es preguntarse el motivo. Lo fundamental es como un eco, ¿verdad? Lo fundamental es preguntarse el motivo por el cual
hacemos estos esfuerzos. Puede haber un motivo ontológico diciendo que una feria del libro, un festival de poesía, un evento de esta naturaleza nos permite definirnos, nos permite construir lo que somos. Y si cada día queremos ser diferentes, debemos ser parte de esas cosas diferentes que suceden a nuestro alrededor. ¿Qué tipo de ciudadano quiero ser? Quiero ser un ciudadano de una ciudad sin feria del libro. Quiero ser un ciudadano de una ciudad sin festival de poesía, de una ciudad sin bibliotecas, de una ciudad sin centros culturales, sin teatro, sin música, sin orquestas sinfónicas. O voy a ser parte del proceso que va a transformar a mi ciudad para que mi ciudad tenga ferias del libro, tenga festivales de teatro que no tiene, tenga festivales de música clásica que ahorita no tiene, y tenga, por supuesto, lo que me define a mí y lo que yo quiero que me defina. Podría ser esa una razón para organizar una feria del libro, un motivo ontológico, saber quiénes somos e intentar hacer que quienes somos sea un reflejo de lo que hacemos día a día, ¿no? El segundo punto, más que ontológico, y aquí es donde podremos hablar de la justificación de para qué sirve el arte. No podremos ir muy lejos hacia eso, hacia esos debates. Yo creo que una feria del libro, un festival de poesía, todo esto que intentamos hacer día tras día, es una forma de servir. Así como, por poner un ejemplo un poco distante, los religiosos tienen una vocación de servicio espiritual, los artistas también podremos estar construyendo a través de nuestra obra de arte una vocación de servicio artístico. Ambos, por supuesto, parecidos en sus fines, ¿no? Porque son fines que buscan lo sublime, que buscan transformar lo que somos y sublimarlo a través del arte o a través de la espiritualidad. Pero allí es donde creo que podríamos encontrar la respuesta, en la necesidad de generar servicios, en la necesidad de construir recursos culturales que puedan ser entendidos como servicios. Algunas veces hemos reflexionado sobre la responsabilidad que tiene lo público en la construcción de la civilidad y en la construcción de la armonía espiritual del desarrollo individual. Y decimos, bueno, si no nos recogen la basura, ¿cómo podemos nosotros dentro de nuestras casas tener paz? Si una mosca no nos deja ni siquiera escribir un poema o escribir una obra de teatro o ensayar. Una cosa tan sencilla como el servicio del aseo urbano, o una cosa tan sencilla como el servicio del agua potable puede cambiar, por supuesto, toda la realidad. Es la diferencia, dirán algunos de los que han emigrado y han vuelto, o de los que se han quedado, es la diferencia entre vivir en un, entre comillas, país desarrollado y nuestro país, la deficiencia de servicios. Pero yo creo también que la cultura puede ser una forma de servicio y que nosotros estamos destinados a construir opciones reales que conviertan a la cultura en un derecho básico de la convivencia ciudadana. Y así como cuando no pasa el aseo por nuestra casa, sale un pequeño emprendedor con una bicicleta y una carreta a recoger la basura y se gana algo, o vemos pasar los camiones cisternas por nuestros diferentes sectores donde no llega el agua, llenando las pipas de agua, porque es el vital líquido, esa metáfora tan manida. Yo creo que los ciudadanos debemos organizarnos para cumplir con las necesidades de servicios culturales que el Estado nos suple. Si el municipio no hace ferias del libro, si el Estado no hace ferias del libro, si el Estado Nacional se acuerda de hacer ferias del libro pero para su conveniencia política, nosotros como ciudadanos no debemos quedarnos con las manos cruzadas y decir, basándonos en el primer principio ontológico, para poder definirme, para poder ser yo un mejor ciudadano, para vivir en la ciudad que quiero vivir, no me voy a sentar a esperar que lo hagan por mí, sino que vamos a hacerlo nosotros mismos.
un poco de tomar la justicia por las manos, pero para lo poético, ¿no? Llegamos hoy a la 7ª edición de esta feria con una maravillosa noticia. Primero, el teatro abre este extraordinario espacio. Segundo, se incorpora un hombre valiosísimo a las filas del movimiento poético como es Martín Leal, a quien le agradecemos muchísimo todo lo que ha hecho para que esta feria se desarrolle. Y después tenemos el gusto de homenajear a uno de los hombres más importantes de la cultura y del hacer cultural, porque Jesús es un gran gestor cultural, del hacer identitario y de la cosa histórica desde la transformación individual. Jesús es quizás el biógrafo más importante que ha parido el Zulia. Ha escrito en su diccionario general del Zulia más de 7.000 biografías y después se ha dedicado, como muy pocos, a escribir biografías individuales. Tiene un tomo de Baral, tiene un tomo de Vázquez, tiene un tomo que el cargo no lo ha dejado terminar, de Yepes, de la vida de Yepes, y así, bueno, se ha montado encima a la identidad regional, pero ya hablarán más de ellos los invitados que tenemos para que homenajeen a Jesús y hablen sobre su trayectoria como cultor, como escritor. Y finalmente, para darle la palabra a Jesús Ángel Semprún Parra, esta feria viene sin duda a consolidar un espíritu importante en la construcción del pensamiento crítico de una región. Viene a decirnos que somos capaces de hacer cosas por nosotros mismos de manera colectiva. Y reafirmamos cada vez más este nombrecito que tantos problemas nos trae de independiente. ¿Por qué una fe independiente? Yo siempre lo digo en modo de chance, digo, bueno, porque la ida independiente nos sirve para cuando tengamos más recursos hacerla internacional y que nos cambie el nombre. Pero además de esa estrategia de simple mercadeo, la idea de tener una feria independiente es de tener una feria que pueda darle al libro y al pensamiento las alas que merece. No existe paz sin independencia. No existe arte encadenado. No puede haber un bozal de arepa que sea artístico o que sea poético. Debemos construir gestar, tejer nuestra independencia. Y esta independencia intelectual, que es a la que me refiero, es quizás el más preciado de los valores que puede tener el mundo del libro. Por eso el libro en las dictaduras, o no tan solo las dictaduras, en las teocracias, era quemado. Por eso la Inquisición se preocupó tanto por purgar bibliotecas. Porque cuando usted lee un libro, es libre. Cuando usted lee un libro, tiene la capacidad de desarrollar su pensamiento sin ayuda de otra cosa. El mundo interior se hace gigante y tenemos después la capacidad con ese mundo gigante de hacer más grandes las paredes de nuestro mundo exterior. Y hoy estoy seguro de que Maracaibo, en estos momentos tan difíciles que atraviesa nuestra ciudad, necesita más que nunca hombres y mujeres con un mundo interior gigantesco que hagan de Maracaibo una ciudad más grande, la ciudad que soñamos, la inmensa ciudad de la independencia, del pensamiento libre y por supuesto de las posibilidades. Como dice el eslogan del movimiento poético de Maracaibo, queremos fundar una nueva ciudadanía cultural. Ese es nuestro lema. Y esa nueva ciudadanía se funda y queremos fundarla en base a los libros. Sí podemos, y ustedes son parte de eso. Gracias
por acompañarnos esta mañana. Jesús Ángel Semprún Parra no ha sido un hombre de espectáculo ni de grandes alardes. Ha sido más bien un trabajador silencioso, constante, profundamente entregado a las letras y a la historia de su tierra. Lo que ha hecho durante toda su vida no es otra cosa que eso: servir al Zulia con rigor, con honestidad, con una humildad que conmueve. Nació en Maracaibo el 17 de octubre de 1961 y desde joven encontró en los libros y en la cultura su camino. Estudió para ser profesor y más tarde se graduó de abogado. Pero su verdadera vocación ha sido siempre la investigación, la escritura, la memoria. No la memoria nostálgica, sino la que construye, la que ordena, la que rescata. Durante más de 4 décadas, Jesús Ángel ha estado presente en todo lo que tenga que ver con el pensamiento zuliano. Ha fundado revistas, coordinado colecciones, dictado clases, dirigido instituciones, rescatado autores, organizado archivos, prologado libros, compilado antologías, dado conferencias y orientado a generaciones de estudiantes e investigadores. Su nombre está asociado a la Academia de Historia del Estado Zulia, a la Secretaría de Cultura, a la Biblioteca Pública María Calcaño, al acervo histórico del Estado. Pero más allá de los cargos, lo que define a Jesús Ángel es su capacidad para trabajar con seriedad, para investigar con detalle, para escribir con claridad. Su amor por el Zulia ha sido siempre concreto. Está en los textos que ordena, en las efemérides que documenta, en las vidas que rescata del olvido. Por eso hoy lo reconocemos, porque su obra no busca aplausos, pero los merece. Porque su trabajo no ha sido efímero, sino duradero. Porque ha demostrado con hechos que la cultura también se construye desde el archivo, desde la nota al pie, desde la bibliografía. Jesús Ángel Semprún Parra ha hecho del Zulia su tarea diaria y gracias a él nuestra historia está mejor contada, mejor guardada y mejor comprendida. Podríamos hacer una larga lista de los cargos que ha ocupado: director del Acervo Histórico del Estado Zulia, presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia, jefe fundador del Departamento de Literatura de la Secretaría de Cultura, miembro del Comité Asesor del Acervo Histórico, coordinador editorial de revistas y colecciones, y no terminaríamos. Pero lo más importante no es el número de títulos, sino el modo en que los ha ejercido. En cada uno de esos espacios, Jesús Ángel ha sido una presencia confiable. No llegaba a figurar, sino para trabajar. No imponía, proponía. No reclamaba atención, ofrecía resultados. Y por eso quienes han trabajado con él, investigadores, escritores, estudiantes, bibliotecarios, gestores culturales, saben que su nombre es sinónimo de compromiso. Su obra escrita es extensa y rigurosa. Ha publicado diccionarios, índices, antologías, estudios preliminares, prólogos, cronologías, ensayos y artículos que abarcan desde la literatura hasta la historia regional. Mucho de su trabajo permanece inédito, esperando mejores condiciones para salir a la luz. Pero quienes han tenido acceso a sus manuscritos saben que allí hay una mina de información cuidadosamente excavada, sin improvisaciones. Ha sido un colaborador generoso en medios como Panorama, Crítica,
América, La Verdad, Maracaibo, El Maracaibeño, entre muchos otros. Pero su voz no busca protagonismo. Su estilo es discreto, documentado, con respeto por el lector y profundo amor por los temas que trata. Más allá de los libros está el formador, el maestro, el orientador. A lo largo de años, Jesús Ángel ha acompañado a decenas de jóvenes investigadores, poetas, cronistas, gestores y estudiantes que encontraron en él un guía, una fuente confiable, alguien que podía dar una mano sin pedir nada a cambio. Su oficina, sus archivos, su biblioteca personal han sido refugio para quienes se acercan a estudiar el Zulia con seriedad. También ha sido un organizador nato. Estuvo presente en simposios, congresos, encuentros literarios, homenajes y jurados. Ayudó a crear espacios donde la cultura pudiera florecer, incluso en tiempos difíciles. La colección Biblioteca de Autores Zulianos, la revista Puerta de Agua, el periódico Postdata, el boletín de la Academia de Historia, todos llevan su sello, su esfuerzo y su mirada editorial. Pero más allá del currículum, Jesús Ángel Semprún Parra es un hombre bueno, y eso no es poco. Un hombre que escucha, que responde, que se toma el tiempo de leer lo que se le envía, que valora el trabajo de los demás, que nunca ha usado el conocimiento como escudo, sino como puente. Hoy, al rendirle homenaje, no solo celebramos sus logros, reconocemos también su manera de estar en el mundo, su respeto por la palabra ajena, su capacidad de silencio, su resistencia sin estridencia, su forma firme y serena de sostener la cultura cuando muchos la daban por perdida. Jesús Ángel ha hecho lo que pocos hacen. Ha tejido una vida al servicio de la memoria, con paciencia de archivista y pasión de poeta. Y aunque a veces parezca que ese trabajo pasa desapercibido, sabemos bien que sin él muchas cosas ya estarían olvidadas. Jesús Ángel Semprún Parra comenzó a publicar siendo muy joven. Su primer título, aparecido en 1981, fue Hacia el arte verdaderamente libre y universal, una obra de corte reflexivo que mostró tempranamente su preocupación por las ideas y el pensamiento artístico. No fue una declaración de estilo, sino un primer gesto serio de quien empezaba a construir una obra con vocación de permanencia. En 1982, junto al historiador Luis Guillermo Hernández, publicó El Colonel, vocero del sur del lago de Maracaibo, una investigación documental que rescataba la memoria de ese importante medio de comunicación regional. Ese mismo año presentó La generación de los principios, un ensayo breve sobre el surgimiento de una nueva promoción de escritores zulianos. En 1987, también en coautoría con Hernández, dio a conocer una de las obras más importantes de su primera etapa, la narrativa corta en el Zulia, sus aportes a la literatura venezolana, 1839-1987. Esta antología crítica, publicada por la Comisión Presidencial del Bicentenario de Urdaneta, documenta más de un siglo de cuentos zulianos y se convirtió en referencia obligada para estudios posteriores. En los años 90, su producción se diversificó. En 1994, junto a Carlos Itemar Pérez, publicó El Lago de los Poetas, una antología poética que une geografía e identidad literaria. Ese mismo año firmó El Mariscal Sucre, una síntesis biográfica editada por la Fundación Leonardo Ruiz Pineda. En 1995 publicó dos obras fundamentales con Hernández: Índice bibliográfico sobre el general Rafael Urdaneta y Los poetas cantan a Urdaneta, ambas editadas por la Sociedad Bolivariana del Estado Zulia. En 1996 lanzaron Rafael Belloso Chasí, síntesis biográfica, y en 1998 su versión ampliada,
Vida y obra del doctor Rafael Belloso Chacín, reeditada por Urbe en 2007. También en 1998 apareció la literatura modernista en el Zulia a través de las agrupaciones literarias, nuevamente en colaboración con Hernández. En 1999 fue co-compilador de Identidad Regional, obra publicada por la Secretaría de Cultura del Estado Zulia. Ese mismo año se publicó el monumental Diccionario General del Zulia en 2 tomos, junto a Luis Guillermo Hernández. Esta obra, de más de 2.400 páginas, fue reeditada en 4 volúmenes por Sultana del Lago Editores en 2018 y se mantiene como una de las fuentes de referencia más completas sobre la zulianidad. En 2010 publicó Marcial Hernández, Sueño de un mediodía, selección y prólogo del poeta zuliano dentro de la colección Biblioteca de Autores Zulianos de la Universidad del Zulia. En 2014 apareció Escritos Históricos y Literarios, una recopilación de textos suyos seleccionados y prologados por Luis Peroso Cervantes. En 2018, con motivo de su investidura como presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia, publicó Discursos de Toma de Posesión, editado por el Fondo Editorial UNER. En 2019 presentó el Diccionario General de la Literatura en el Zulia, una herramienta clave que recoge autores, revistas, premios, instituciones, grupos y generaciones del campo literario regional. El año 2020 fue especialmente productivo. Publicó Rosas Marianas, La Chinita y los Poetas Zulianos, una antología temática. Ildefonso Vázquez, un poeta olvidado, una investigación biográfica rigurosa y la reedición de El Lago de los Poetas con nuevos aportes y prólogo actualizado. En 2021 editó Baral, un perfil biográfico conciso del polígrafo Rafael María Baral, y en 2023 2 nuevos títulos, Historia de la Biblioteca Pública del Estado Zulia y El Teatro de Andrés Eloy Blanco, ambos publicados por Sultana del Lago Editores. La obra de Jesús Ángel Semprún Parra no ha sido improvisada, es fruto de décadas de trabajo sostenido, paciente, siempre dirigido a documentar y preservar el patrimonio intelectual del Zulia. Cada libro suyo responde a una necesidad documental concreta: rescatar, ordenar, contextualizar. Sus libros no buscan el aplauso ni el relumbre, buscan perdurar. Por eso, más que un autor en el sentido tradicional, Jesús Ángel ha sido un organizador de saberes, un cuidador de legados, un constructor de memoria escrita para el uso de las futuras generaciones. Hoy, al reconocer su obra, su trayectoria y su compromiso, entendemos que Jesús Ángel Semprún Parra no ha vivido para sí, sino para su región. Lo ha hecho desde la humildad del que prefiere escribir antes que figurar, desde la certeza de que servir a la memoria colectiva es una forma de amar al pueblo sin intermediarios. Por eso este homenaje no es una concesión, sino un acto de justicia, porque honrar a quienes han entregado su vida a la cultura es también honrar lo mejor de nosotros mismos. Invitamos ahora, con gratitud profunda, a acompañar la entrega de este merecido reconocimiento a un hombre que ha hecho del Zulia su vocación y su tarea diaria, al investigador, al maestro, al autor, pero sobre todo al ciudadano ejemplar que es Jesús Ángel Semprún Parra. Un saludo cariñoso a todos, sobre todo por estar aquí y acompañarnos en esto que no esperábamos. Uno no hace ese trabajo para homenaje. Además, yo siempre he pensado que los homenajes son un tanto famosos.
homenajeado que ya tiene, yo pensaba que si era de recibir algún tipo de homenaje, sería ya cuando tuviera el pelo blanco, como mi hermano Luke. Y por supuesto el homenajeado se muera la semana. Tampoco esperaba que hicieran una lectura de este tipo, que uno queda realmente abrumado. Yo no sabía que había hecho tanto. Y casi uno no tiene ya más nada que decir. Pero lo que sí puedo es, bueno, agradecer a todos ustedes que estén aquí, a amigos que estoy viendo de trayectoria y que me han acompañado en este trabajo y que también merecen un homenaje de este tipo, porque también están dedicados a la escritura, a la historia. No olvido que a los 19 años me inicié en una agrupación juvenil, cultural, que ya venía desarrollándose desde hace mucho antes. Hay dos compañeros míos acá que son hermanos galleguianos, Alexis Martínez y Rodrigo Arán, dos grandes profesionales de la radio y el derecho y de la sociología. Y que bueno, ahí empezamos. Nuestro líder, que era Jorge Rodríguez Cabrera, educador, un amante de la cultura, un verdadero zulianista, nos inyectó esta fiebre, este sarampión que nunca ha pasado, porque dicen que los sarampiones son pasajeros, todavía lo tenemos. Y bueno, y además, por supuesto, de tener una familia ejemplar. Mi padre era un hombre lector y eso me lo inculcó a mí. Cuando yo nací, yo vi en mi casa una pequeña biblioteca y sentí curiosidad por los libros. Las primeras lecturas fueron de lo que emocionan a los jóvenes, lecturas de aventura, pero también me apasionó algo que no se me ha quitado todavía, leer biografías de figuras importantes de la historia universal. Y yo creo que eso de alguna manera influyó en uno, ¿no? Luego de realizar un trabajo como de promotor en esta Asociación Cultural Rómulo Gallego desde el año 78, que fue cuando ingresé a ella. Ya existía desde el 69, pero en el año 69 yo era un preadolescente, un prepúber, como decían los romanos. Y bueno, pude conocer la riqueza de la cultura zuliana, de sus auténticos escritores que han venido conformando lo que hoy llamamos la zulianidad. Eso conforma la cultura zuliana y que después, a medida que iba adentrándome más en este trabajo de investigación, junto con el doctor Luis Guillermo Hernández, que fue un erudito de la cultura zuliana, pude descubrir esos valores que sostienen nuestra identidad y que no están, y que no todo el mundo, y eso es lo lamentable, están enterados de esos valores que vienen desde el siglo XIX, desde el comienzo del siglo XIX, de escritores que son prevalentianos, es decir, antes de Baral, como es el caso de Sanjou, José Domingo Ruz. Entonces, era increíble ver que no todo el mundo estaba enterado o tenían contacto o habían leído algo sobre estos esfuerzos de zulianos de todos los tiempos por la creación, por la literatura, por la historia, y aquellos protagonistas pues que han construido a este Zulia, que ha sido víctima de tantos embates a lo largo de toda su historia. Y ahí siempre nos mantenemos con una cultura propia, con una forma
propia de administrarnos, una forma propia de economía, y así nuestros investigadores de la universidad, como el caso de Germán Carlos Garué y el doctor Rutilio Ortega, pudieron determinar como la región histórica, la región agroexportadora, que fue la primera etapa de la provincia de Maracaibo. Después vino la otra, pero eso ya se divide entre esas dos etapas, agroexportadora y petrolera, y ambas tienen sus propios rasgos particulares de cultura. Algunos hablan de una cultura negativa, pero otros le dan crédito a esa influencia, porque de hecho han influido en la cultura zuliana, porque la cultura zuliana no es estática, ha evolucionado a lo largo de toda su existencia, ha evolucionado inclusive con los que han llegado de otras partes, con sus apellidos que lo han sembrado acá. ¿Quién dice que Damperno es zuliano, por ejemplo? O Brillambur, o Abo, no son zulianos, son zulianos. Se sembraron acá para hacer. Correcto. Y bueno, la cultura zuliana la hemos construido entre todos. Y los rasgos que se han mantenido desde el principio, desde la antigua provincia, aún se mantienen. Y una de ellas es nuestra forma de hablar. Hemos mantenido el voceo, nuestro voceo, que es un antiguo, es un español antiguo, hablado entre el siglo XIII y XIV en España, que nosotros lo hemos mantenido. Y es nuestra forma de intimar también entre nosotros. Sin duda alguna, el voceo y el habla del zuliano es una verdadera forma de resistencia cultural. Es nuestra resistencia cultural, porque nos negamos a hablar de otra manera. Y ojalá siga siendo así por mucho tiempo, porque la cultura zuliana o la identidad, que es una forma de diferenciación de un conglomerado humano con otro, uno de esos elementos de diferenciación ha sido el voceo zuliano. Y bueno, como les decía, ahora que estamos en medio de una feria del libro, el libro siempre ha sido fundamental en nuestras vidas. El libro nos cambia, la lectura nos cambia, profundiza la personalidad, nos hace más críticos, nos amplía la vida y la mente. Y desde entonces nunca porque la primera cercanía con un libro es afectuosa, nos interesan los temas que leemos. Si no hay interés ni disfrute, no hay lectura. Y eso es lo que se debe enseñar a las nuevas generaciones, la lectura, el interés por los libros, por el libro físico, porque yo soy partidario todavía del libro físico. No me acostumbro con el libro digital todavía. Habrá nuevas generaciones que así lo hagan, a lo mejor. Pero para mí es muy importante el libro físico. Y eso me enseñó a ser hasta bibliógrafo. Guillermo y yo hicimos clasificaciones de la bibliografía zuliana por temas. En el área de la literatura hicimos bibliografía, por ejemplo, de la novela en el Zulia, del cuento en el Zulia, de la poesía en el Zulia, o sea, por temas. Es una manera también de medir cuál ha sido la producción nuestra en cada una de esos géneros literarios. Y sobre todo apreciar mucho el trabajo hecho por Germán Carlos Garué, que fue uno de nuestros maestros, con su gran bibliografía zuliana, que comienza en 1702, su primer ensayo bibliográfico, y termina en 1975. Recoge algo así, más de 4.000 libros de autores y temas zulianos. Ese primer libro de 1702, que recoge una historia de finales del siglo XVII, se refiere a la misión apostólica
de Maracay. Fue una misión que existió en la zona de Perijá, pero el primer fraile que enviaron fue víctima de los indígenas, que lo llamaban gentiles en esa zona, y fue flechado. Y algo muy curioso, porque en la descripción que hace Mateo Anguiano, que es el que escribe la nota, y es publicada en Madrid en 1702, se constituye en el primer libro de temática zuliana. Y era curioso leer, porque uno parece que había leído un cuento de terror, porque los indígenas tomaron el cráneo del fraile para tomar su bebida alcohólica que ellos mismos fabricaban. Y el jefe de esa, así está descrito en el texto, de ese grupo indígena, tomó el hábito agujereado y se lo colocó como un trofeo. Ese libro, aunque lamentable en su contenido, se constituye en el primer libro de temática zuliana, y de ahí para acá no cesaron las publicaciones a partir del siglo XVIII, XIX y lo que es el presente. Nosotros nos dedicamos también a esa tarea de registrar un índice bibliográfico, y aunque la gente no lo note como tal, eso está contenido en el propio Diccionario General del Zulia, porque tiene unas fuentes directas y específicas que recogen libros publicados en el Zulia hasta el momento actual, que le dan una especie de continuidad a la gran bibliografía zuliana que hizo el doctor Germán Carlos Solarrey desde 1975. Y ese ha sido nuestro trabajo. Y pudiera estar hablando toda una tarde aquí, pero otra de las cosas que siempre he sostenido cuando hablo de libros es que yo uso la palabra incunable para referirnos a los libros nuevos. Miguel Ángel Campos siempre me señalaba que era inadecuado usar la palabra incunable cuando nos referimos a los libros más antiguos zulianos. Pero yo estoy claro en eso. Los incunables es una palabra que viene del latín, que significa en la cuna. Es decir, que está referido a la infancia de los primeros libros, es decir, todas aquellas publicaciones que se hicieron entre 1453 y 1500, con las primeras 1200 imprentas que ha creado a partir del Montecuerpo. Estas se distribuyeron por 260 ciudades de Europa, y en esa primera etapa se publicaron unas 35.000 títulos de diferentes temáticas. Esos son los incunables. El que haya un libro de esa época, usted tiene en sus manos un incunable. Pero yo he querido, y así nos enseñaron nuestros maestros, que la palabra puede tener una nueva acepción. Yo quisiera hablar con alguien que pertenezca a la Real Academia de la Lengua Española, a ver cuál es el procedimiento para incorporar una nueva acepción a la palabra incunable, que sea los primeros libros de un pueblo, de una ciudad, de una región y un país. Cuando nos referimos a nuestros libros más antiguos en el Zulia, podemos llamarlos incunables también, ¿por qué no? Porque son la infancia de nuestros primeros libros, de temática zuliana y de autores zulianos. Y así puede ser de cualquier otro pueblo de Latinoamérica, sobre todo de América, que son los pueblos más jóvenes con respecto a Europa y Asia. Bueno, con esto quiero terminar, y gracias a todos de verdad, y a mis amigos y a mis compañeros por este homenaje, que en realidad no sé si en verdad lo merezco. Eso se debe a mis amigos más que todo. Ellos sí merecen un homenaje.
Martínez y va a ver si, esperando que el profesor Miguel Ángel se desocupe de la reunión que tiene con la Junta Directiva del Teatro para que se incorpore, pero los invito, compañeros, a que suban aquí y conversen. Les pedí a Iván, que es un eximio, bonita palabra, historiador, que nos hablara acerca del rol de Jesús Ángel como historiador, y Ángel Alexis lo conoce desde que tenían el pelo blanco, el pelo negro, todos porque fueron compañeros de generación en la Asociación Cultural Rómulo Gallegos. Voy a darles por aquí un micrófono a Ángel Alexis y hay que ponerle un micrófono a Iván, y esperando que el profesor Miguel Ángel se pueda incorporar en cualquier momento. Así que con ustedes, aquí primero el que lo conoció más joven. Bueno, muy buenos días. Joven y flaco. Así la cosa. Un placer estar con ustedes. Me enorgullece muchísimo, de verdad, estar en este homenaje de, digamos, tanto merecimiento, pues, para este incurable Jesús Ángel Semprún Vargas. Para mí, verdaderamente muy importante estar aquí. Gracias por esta invitación y además este auditorio de gente tan calificada. La verdad es que por no sé a qué atribuírselo, estaba absolutamente convencido que esto era el martes. Voy llegando del aeropuerto, entonces me van a permitir que me apoye en estas tecnologías. Y me decía Luis Peroso, el poeta, cuando me llamó, me decía pues que me recordaba un poco a qué me he dedicado estos años, cómo te voy a presentar, y mencionaba los títulos: abogado, periodista, locutor. Yo le dije, bueno, basta con que diga que soy amigo de Jesús y galleguiano, eso está bastante bien. Y como hoy es el día del trabajador de la radio, si hay alguno por acá, además de mi persona, muchos hemos pasado por la radio y otros nos quedamos en los medios de comunicación. No puedo dejar de compartir con ustedes esta noticia, para que ustedes sepan que no solo es un buen humorista Jesús. Y es que a mi paso por la Plaza Baral me he sorprendido de no encontrar los Sansón, los Atlantes, no están allí, no están, porque están aquí ahora con Jesús y Luis Peroso en este momento. Estos hombres que han cargado en distintas generaciones pues este peso, ¿no?, de la buena cultura zuliana, que son nuestros secretarios independientes, tomando la palabra que Luis le da pues a este movimiento y a esta festividad, a este gran evento. Hoy, cuando venía del aeropuerto para acá, pero también días antes, me tocó en la Facultad de Derecho, hoy de Ciencias Jurídicas, ser invitado para hablar de otro valleguiano que está en Estados Unidos y le envía saludos a todos. Director muchos años de la Escuela de Derecho, Luis Eduardo Díaz, un gran declamador, un hombre de la cultura, un gran abogado, en fin, y sobre todo un gran galleguiano. Pero un día me pidieron que hablara de Luis, de la etapa juvenil de Luis, en un homenaje que le hacían. Y ahora me piden que hable de Jesús, pero lo primero que tengo que aclarar es que Jesús es modelo 61 y yo soy modelo 62. No sé por qué me invitan a hablar de gente mayor, pero bueno, somos de la misma generación. Nos conocimos efectivamente por esos días de finales de los 70, y muy cerca de aquí, la Asociación Cultural Rómulo Gallegos, que es una referencia, ahora es una referencia para nosotros, era una excusa maravillosa para aprender, crecer, trabajar culturalmente con unos líderes como Jorge Rodríguez Cabrera. Estamos, por cierto, así lo creo, en deuda con un gran homenaje para Jorge Rodríguez Cabrera, que se nos fue prematuramente en forma trágica. Y estábamos allí en las Torres Gemelas de Maracaibo, frente al lago, donde funcionaba el telégrafo. Se empieza a caer la ciudad. En el tercer piso estaba FETRACOM, ¿no, la Federación de Trabajadores del área de las comunicaciones, y ahí nos prestaron un local para hacer nuestras actividades, y de manera sabatina nos reuníamos a las 3 de la tarde
Y por allí fuimos llegando, todos esos galleguianos que ahora recogen el diccionario del Zulia. Allí cuando di mi nombre, que nunca le pasé ninguna ficha a Jesús, él es testigo, y una demostración más de cómo ha investigado, allí fue que empecé a sentir, después de muchos años, que algo habíamos hecho de interés para el Zulia, ¿no? Y de verdad que, bueno, de ahí pasamos a otra sede que nos facilitaron, después nos la quitaron. No quien nos la facilitó, pero fue ahí en la avenida Milagro al lado de la hoy Secretaría de Cultura, donde empezó de alguna manera el movimiento de las orquestas infantiles juveniles de Venezuela. Ahí también estuvo la Asociación Cultural Rómulo Gallegos. De Jesús Ángel Semprún Parra, pues se dijo mucho, al punto que él se sorprendía de tanto que ha hecho. Yo diría que todavía se quedó corta esa síntesis. Ya descubrí y descubrimos todos que es modelo 61, aunque no lo parezca, por lo bien que se conserva, y además hizo alarde, todavía las caras están ocultas, empezando a aparecer. Pero de verdad cuando uno escucha todo lo que Jesús ha hecho y ha vivido desde aquella asociación Rómulo Gallegos y antes, porque todos de alguna manera habíamos hecho actividades culturales en nuestros colegios, en nuestros liceos, y no escapa de eso Jesús. Pero de verdad que uno se sorprende, yo diría que estamos impresionados de dónde ha sacado Jesús tiempo con esta todavía corta edad, que no es lo mismo que corta edad, para poder hacer todo lo que ha hecho Jesús Ángel Parra, como lo conocían, Jesús Ángel Semprún Parra. Voy a decir algo que he estado bromeando con ustedes, pero de verdad que lo digo muy en serio. Y como Jesús decía que casi siempre los homenajes se hacen cuando ya falta poco para irse de este mundo y cuando se tiene el cabello blanco, yo de verdad celebro que se esté haciendo en este momento, que se haga extensivo, por ejemplo, al doctor Guillermo Hernández, que ya no está con nosotros, que fue asesor de la Asociación Cultural Rómulo Gallegos. Pero de verdad que, aunque suene prematuro y exagerado por la amistad, ese panteón regional, eso sí, más allá de 60 años a partir de hoy, debe recibir a Jesús Ángel Semprún Parra. Esto lo digo muy en serio. Tiene más que ganado, pero eso sí, 62 por ahí, eso, 63 ya, de manera que 60 más yo creo que ya está bien. Papá Dios nos vamos a hacer con todos los temas médicos y científicos y hasta allá. Y además lo más importante, esperamos estar nosotros, estar despidiendo, ¿no? De verdad que sí, de verdad que sí. A mí me ha tocado durante muchos años, ya este año cumplo 45 en los medios de comunicación, en el derecho un poco menos, y de esos 45, los primeros 5 estuvo presente, muy presente, siempre lo he estado, pero mucho más presente Jesús, porque comenzamos a hacer radio, en Radio Selecta, que hoy es Fe y Alegría. Jesús, como, bueno, poco tiempo de comenzar el programa de radio, si no me lo preguntará Rolín, la máxima autoridad de la Asociación Cultural Rómulo Gallegos también estuvo como secretario de Cultura y Relaciones Públicas, compartimos ese rol en alguna oportunidad. Y bueno, el programa de radio Sobre la Misma Tierra, un canal juvenil, de donde salían cantidad de compañeros locutores, periodistas que hoy están en el mundo, no solo en Venezuela, haciendo un gran trabajo. Bueno, nombrar por ejemplo al de Enrique Torres, uno de ellos desde los puertos de Altagracia, pero tantos. No locutor, pero sí galleguiano, que también envía saludos, Luis Enrique Gómez. De manera que cuando me piden hablar de esos días, sobre todo galleguiano, yo dije es como, digamos, demasiado que me toque nada más a mí, y le pedí a algunos compañeros galleguianos que me escribieran algo sobre Jesús. Uno de ellos vino hasta acá hoy, que es Rolín Iguarán, pero todos quieren estar, pero no han podido, ¿no? Carlos Silvestre Vivas, bueno, locutor de esos primeros también programas de la radio cultural, de la Asociación Cultural Rómulo Gallegos, ya jubilado del Poder Judicial, jubilado de la Universidad del Zulia, pero todavía presta servicio a la Universidad del Zulia con muchos títulos, muchos posgrados y una gran humildad. Me dice lo siguiente, y lo comparto con ustedes.
Jesús Ángel Parra, como lo conocimos en sus visitas sabatinas a la Asociación Cultural Rómulo Gallegos, rememora a un joven intelectual, estudioso, algo convencional para su edad y apasionado de la historia nacional y regional. Tuvo la suerte de trabajar con el insigne historiador zuliano, doctor Luis Guillermo Rames. Para sorpresa de muchos, es muchos años después que supimos que su verdadero nombre es Jesús Semprún, como el insigne literato zuliano, lo que denota su respeto por la identidad de tan ilustre zuliano, oriundo del sur del lago. ¿Qué más nos dice por aquí? Jesús, siempre respetuoso y cordial, el estudiante de Derecho, pero en esencia historiador. Me complace este merecido homenaje para este joven contemporáneo que mantiene su jovialidad, ya lo vieron, a pesar del tiempo transcurrido. Fuerte abrazo, Jesús, de Carlos Silvestre y Vivas. Y luego Luis Eduardo Díaz, como dije, compañero de la Rómulo Gallegos, muchos años director de la Escuela de Derecho, dice: un ángulo de Jesús Ángel Parra que deseo destacar entre muchos es el de la prudencia. La tiene por cabeza, lo demás es papel y tinta. Esos son sus huesos, callado y de buenos modales. Me pareció siempre que tenía la vista puesta en el cielo para refutar dichos y hechos. Cuando por fin bajaba la mirada para cumplir con algún protocolo terrenal, ponía de inmediato su atención en la historia humana. Es un observador nato, posee un auténtico y arrebatado amor por la zulianidad. Encontró en Maracaibo más tallos y hojas para seguir despertando su historia. En esta vecindad cultivó su insistente necesidad de extenderse en diferentes direcciones del pasado, porque el presente, casi insoportable, dice Luis, le ha sido menos útil. Para un historiador como él, hay más recursos y necesidades que explorar en la memoria antigua, futuro espejo de la actualidad. Y finalmente dice: Jesús es discreto por profesión, lógico, serio, es difícil romper su silencio, es puntual. Además, celoso con su trabajo y, para colmo, divertido. Ha sido un gusto conocerte, recorrer contigo parte del camino, haber comido en tu mesa y servido en los manteles de la amistad. Un fuerte abrazo galleguiano. Y por último, ahí está presente Rolín Iguarán. Levántese para que lo vuelvan a ver, hermano. Maestro de la sociología, doctor, historiador. Dice Rolín: desde mi época juvenil he mantenido amistad con Jesús Ángel Semprún Parra, basado en el respeto como persona y puntos comunes en el apego a la historia y a la literatura, vasos comunicantes que permitieron, después de finalizar nuestro periodo directivo en la Asociación Cultural Rómulo Gallegos, fundar el taller literario Octavio Paz y participar en la propuesta de investigación, dice aquí, dirigida a la creación del Diccionario General del Zulia, histórico, geográfico y cultural, investigación ganadora del centenario de la Universidad del Zulia. Sigue diciendo Rolín: esto no es un Rolín, esto es un honrón, hermano. En la Asociación Cultural Rómulo Gallegos, taller literario Octavio Paz y la construcción del Diccionario del Zulia, varios años de esfuerzo y dedicación, formó y consolidó al hombre culto, paciente, organizado, emprendedor, promotor cultural, de vasta cultura intelectual, que hoy acompañamos en este merecido homenaje. En honor a la verdad, Jesús Ángel Semprún Parra, único hijo de la señora Ney Parra y el doctor Alcides Semprún, destacado político sindical de la región zuliana, fundador del partido AD y del Movimiento Electoral del Pueblo. Desde joven se ha distinguido por su seriedad y formalidad en el trato personal, humilde y modesto a la hora de emitir conceptos y opiniones, analítico en sus reflexiones y proactivo a la hora de actuar. Sus logros han sido el esfuerzo de años de trabajo y es una biblioteca ambulante que pasa desapercibido cuando elude discusión. Eso es Rolín Iguarán para ti, hermano, y yo voy a terminar diciendo estas cosas. Jorge Rodríguez Cabrera, cuando veía a algún zuliano importante, destacado, de repente todavía joven, pero él consideraba que tenía mucho mérito, él lo saludaba diciendo: ¿cómo está prócer? ¿Qué prócer? Uno venía a estudiar bachillerato, Urdaneta, Simón Bolívar. No, ese es un prócer civil,
Jesús Ángel Parra es para nosotros un prócer civil. Y esto, insisto, puede sonar exagerado porque viene del alma, del corazón. Papá fue presidente de la Unión de Comerciantes del Zulia, Ángel Martínez Romero, del movimiento de la pequeña y mediana empresa, y no le regalaba a nadie un adjetivo que no se mereciera. Era un buen crítico, vamos a decir constructivo. Y bueno, tuvimos el honor, ya va a ser 10 años que se nos fue, el honor de escucharme decir de Jesús Ángel Parra en algunas tertulias que tuvo con él. Me decía una palabra que él usaba para pocas personas, y papá no era un hombre de deporte, ¿no? Y me decía, chico, ese Jesús es un campeón, es un líder, tiene un don de gente, es un excelente ciudadano, debe estar en lo más alto de la dirección cultural, cosas como esas me decía, y por supuesto que yo respaldaba y se me inicia la pierna, un gran amigo tuyo, y eso es verdad. Así que yo agradezco mucho que me haya puesto allí al lado de tanta gente, que ese diccionario tan importante, en el umbral juvenil, esa página del diario La Columna en formato estándar, esa página grandota cultural del diario La Columna, destacó muchísimo. Tuve el honor en algún momento de pasar también por allí, y ya lo decía también en el programa de radio. Honrado de ser su amigo, y de verdad que además de eso que acabo de señalar, que lo decía un poco en broma, pero es absolutamente en serio, cualquier premio, cualquier reconocimiento que exista o que pueda llegar a existir en el tema cultural y ciudadano que no haya recibido Jesús, pues lo está mereciendo hace rato. Y aunque sea un callejón de Maracaibo, tiene que tener tu nombre, hermano querido. Que viva por siempre este gran hombre, este gran amigo, este gran mexicano. Bueno, gracias Luis por esa invitación, y ahora que continúe este evento por siempre. Bueno, mediodía ya, porque ya a mí no me dejaron nada. Ya yo no digo qué decir. Ya hablaron del biógrafo, bibliófilo, historiador, cultor, poeta, novio de la madrina, total que a mí lo que me queda es hablar sobre las experiencias que he vivido yo al lado como historiador de Jesús. Parece mentira. En vez de haberlo formado yo a él, él me formó a mí, a mi edad. Es algo curioso. Entre nosotros existe una gran hermandad y una gran unión y preocupación por la historia, sobre todo la historia local y regional, nuestra historia cotidiana de los lugares. Cuando yo conocí a Jesús era un jovencito que andaba con el doctor Guillermo Sánchez, Hernández, Guillermo, el Alzheimer, ese alemán siempre está molestando. Y andaba en todo, yo trabajaba con la Universidad del Zulia, con la Dirección de Protección Social Estudiantil, que pasó a ser Dirección de Desarrollo Social, y trabajaba en la parte de librería. Y luego pasé a Serviluz, cuando me gradué, a coordinar el Centro de Información y Documentación Histórica del Zulia. Y yo lo veía en todos los actos, en todas las cosas, como una hormiguita junto a Guillermo. Y como yo me estaba formando, acababa de graduarme como historiador, me llamaba la atención pues esa preocupación de ellos. En ese entonces estaban ellos trabajando y buscando información sobre la gran obra que tenemos, que grandiosa, el Diccionario General del Sur. Ahí fue cuando nos conocimos. Pero como cosa curiosa, conversando con él, y él una vez me dice, yo estudié en el Liceo Felipe Arrasado, Manuel II Sánchez, y yo le dije, ahí trabaja mi hermano, él es profesor de historia,
Y me dice, ¿cómo va a ser posible? Entonces, ¿vos sois hermano de Alejandro Mechojito? Entonces yo, sí, yo soy hermano de él. Bueno, ahí siguió nuestra hermandad, porque resulta que él me dice, tu hermano fue el que prácticamente me enseñó a querer la historia y a seguir esa carrera. Y bueno, por ahí vamos. Yo tengo que agradecerle mucho a Jesús, porque también me orientó casi todos mis libros que he tenido la dicha de publicar. Tiene el ojo puesto de revisado, prólogo, toda esa serie de cuestiones. Estoy hablando con aquella persona que él ayudó y que como ejemplo de que ha ayudado a muchos otros más, él, Luis Guillermo. Cuando salgo de la universidad pude terminar mi primer libro, Historia de dos pueblos de agua. Yo dije la historia de mi pueblo, y tuve la dicha de que me llamaran al acervo histórico para que continuara con coordinando el Departamento de Investigación Histórica del acervo. Ahí es cuando él ve mi libro y el Guillermo, y con ese libro ellos lograron obtener mucha información que no tenían para el diccionario, pero eso fue lo que abrió las puertas también, y por eso yo tengo que agradecer mucho a Jesús y al doctor Guillermo Hernández para que yo estudiara mi condición de historiador para entrar a la Academia de Historia. Para mí fue grandioso lograr entrar como miembro correspondiente, seguimos en contacto, he trabajado con Jesús y casi toda mi vida como historiador, y es muy cierto lo que dice, es más sencillo que un medicina, es un pan, es un santo varón, también un gran escritor, investigador, preocupado, pero de lleno, y que no solamente es preocupado por aprender él y por dar a conocer y llenarse el agua, no, por aprender, por enseñar a él lo que le interesa es la satisfacción de haber escrito. Ese es un hijo mío, pero el dinero, dice, tanto que trabajas tú, no, pero tengo satisfacciones, y ese aparte de eso, yo, bueno, pasé a ser miembro honorario ya de la academia, prácticamente eso dice que estoy jubilado ya frente a la academia. Y lo demás es historia, porque también trabajé con Polisur, él dando la cátedra de historia de Venezuela, yo dando la historia de la cátedra de historia de San Francisco, en la Academia de Polisur. Y bueno, ha habido entre nosotros siempre esa relación de trabajo muy buena, muy dedicada. En la academia, yo estaba atrás de él. No, tú vas a tener que ser presidente. Nunca quiso ser presidente, hasta que por fin logró ser presidente. Lamentablemente, logró ser presidente, no, que no quería, y lo nombramos. Lamentablemente, cuando llega a ser presidente, mis hijos se fueron para Chile y me llevaron para Chile. Hoy estoy regresando, hace 5 días que regresé, y me llama Luis Peroso y me da esta sorpresa. Para mí fue grandioso, estoy muy orgulloso de estar hoy en día acá acompañando a Jesús y a todos ustedes, que preocupados por el rescate de nuestros valores históricos, culturales. Tengo mucho más que contar de Jesús, pero quiero dejarle también espacio a los demás. Por eso que siempre he dicho que la historia no tiene ni principio ni fin. Mucho todavía que hablar de este Señor. Honor a quien honor merece. Para finalizar, solamente habrá un pequeño compás, si alguien quiere decir algo, porque estamos sobre la hora, tendrá la oportunidad si alguien quiere decir algo, si no. Ya me gustaría. Yo puedo decir algo. Claro.
me arrecha eso. Tú sabes, voy a echar un cuento. Tú sabes que eso y yo fuimos candidatos a... ¿Tú me estás escuchando? No. ¿Aquí? No. Ahí está. Ustedes saben que Jesús y yo fuimos candidatos, eso no se ha dicho aquí. Fuimos candidatos a diputados, junto con Fran de Armas, José Luis Pirela, Jesús y yo. Y él nos ganó, y José Luis decía, Fran de Armas va a ser el diputado y va a ganar, y va a sacar más votos. Fuimos candidatos con el PPT, rompiendo con el chavismo. Y nos ganó Jesús. O sacó una votación inmensa, sacó 225 votos, yo saqué 218, el pobre Fran sacó 180 y José Luis sacó como 100 votos. Yo el cuento ese, eso era todo, era para Bueno, de esta manera, agradecemos la presencia de todos ustedes esta mañana, ya a mediodía, en esta feria. Les recuerdo que ahorita a las 2 de la tarde va a continuar la programación con un acto interesantísimo. Vamos a tener al poeta Cosimo Mandrillo presentando la antología, esos 8 tomos que ven allá. Tiene más de 350 poetas zulianos, son 2 siglos de poesía en el Zulia. Por fin ve la luz la antología del poeta Camilo Balsa Donati, quien no la va a poder ver con sus ojos, pero sí con su espíritu. Y después, bueno, vamos a tener la presentación de los libros de nuestro invitado internacional, el señor Eduardo Rivera Ceballos. Después tendremos la presentación de un libro de Víctor Bielma Molina, que también nos visita desde Colombia, un nuevo poemario llamado Cazador de Lentitudes. Y de inmediato presentaremos un libro de mi autoría que anda por allí, El Faro de Voces, y el diccionario de literatura zuliana, para cerrar este menú del día de hoy. Así que los invitamos a que nos acompañen esta tarde con estas publicaciones y por supuesto en esta feria del libro que está hecha para que podamos construir la ciudad que soñamos. Gracias a todos.